son de libro, que levanten la mano. Acá no es, aquí tampoco. Ya, imaginemos, ustedes no están acostumbrados a la altura. ¿Qué pasará si los cogemos y los ponemos ahí? Han empezado ya a hiperventilar, más o menos por ahí va el asunto de la clase de hoy. Empiezan a hiperventilar, ¿no? Entonces, ¿han escuchado hablar sobre el mal de altura? O el soroche. Le da soroche. Dolor de cabeza, dolor de estómago, cuando el fondo le da soroche. ¿Dónde? Ya. Cuando el fondo le da soroche. ¿Qué ocurre acá? ¿Alguien sabe? ¿Qué ocurre en el mal de altura? Duele la cabeza, Ya, dolor de estómago, Ya. ventilación, Sudoración. en algunos casos graves puede ocurrir edemas. ya. Ya. Otras ideas. ¿Qué saben sobre el mal de altura? ¿Cuál es el desencadenante? Es por la baja presión de oxígeno. Ya. La pregunta es, ¿dónde hay más oxígeno? ¿Acá o acá? Abajo. Abajo en Mazapán. ¿Quién me dice lo contrario? Es lo mismo porque queda es la misma presión de oxígeno. Muy bien, Rojas. Exactamente. No, la presión barométrica es diferente. La presión barométrica atmosférica siempre sigue, lo que varía es justamente eso, pero la presión parcial es de 0.21 o 21%. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en el aire, la mayoría de la composición del aire es 78 a 80 de nitrógeno, 21 de oxígeno. 21% y por eso tiene una presión parcial de 0.21 y por eso quizá vayan a ver en sus gases arteriales que tienen una fracción inspirada de oxígeno de 0.21. Eso es lo que representa. ¿Okay? Y luego el resto son otros gases. Argón, ¿ok? CO2, vapor de agua, entre otras cosas. ¿A qué quiero llegar? El punto es que acá la presión es mayor, ¿no? Acá la presión es menor. Lo que varía es la presión, no la concentración de oxígeno que hay. ¿Okay? Entonces, ¿a qué quiero llegar de eso? ¿Cuál es el desencadenante del mal de alta altura? La falta de oxígeno. ¿Ah? La falta de oxígeno. Ya. ¿Y por qué se debió a eso? Es una baja de la presión atmosférica porque ustedes empezaron a ascender. ¿Ok? Entonces, el cuerpo va a intentar compensar esto. ¿Cómo? Respirando más rápido. Hiperventilando, exacto. ¿Han visto las personas que son ansiosas que hiperventilan? Ya, igualito. Exactamente igual. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque ustedes dentro de su sangre están en equilibrio. El pH, el potencial de hidrógeno, está en equilibrio. Entonces, más o menos, ¿cuánto es el pH? El potencial de hidrógeno. 35 a 7.45. 35 a 7.45. Eso es lo normal, ¿ok? Eso es normal, eso es fisiológico. ¿Ok? Ustedes tienen buffers, tienen tampones. Los tampones van a evitar que se vayan a los extremos, ¿ok? ¿Qué pasa si mi pH disminuye? Si el pH está menor de 7.35 se llama acidemia, ¿no? ¿Y qué pasa si el pH está mayor de 7.45? Alcalemia. Ustedes tienen que diferenciar dos cosas. Estas acidemias o estas alcalemias se dan por el desorden o se dan por un disturbio en los dos buffers. Bueno, tenemos más de dos buffers, pero los que siempre vamos a hablar, en el seminario quizá les hable un poco más de eso. Tenemos dos tipos, ¿ok? Hay dos maneras de compensar este desbalance. Uno que son rapidísimos, que son los buffers de fosfato, que actúan ahí mismo, ¿ok? Y los que quizá realmente ya hayan escuchado, que luego es el respiratorio, es el que actúa por así decirlo, en minutos o en horas a semanas. Y el último que se activa es el renal, que se activa a partir de los 3 días aproximadamente. Bueno, realmente el sistema, o sea, a partir de los 3 días o 72 horas, ya empieza a haber cierta activación. Acá no le vamos a poner menos de 72 horas. Entonces ustedes
tienen que saber cuál es exactamente, cómo actúan exactamente esos buffers. De este no les voy a hablar ahora, sino de estos dos. Entonces, nosotros tenemos que saber si es una acidemia de tipo Metabólico. exacto, respiratoria O metabólico. O metabólica. o metabólica. Bueno, con esta ¿Ok? nada más. Metabólica quiere decir de los glúcidos. La otra es una alcalemia. Ordenar. Respiratoria. La cuestión de oxígeno en el oxígeno con el bicarbonato. Metabólica. Entonces, ustedes tienen que saber cuál es la variable que más te importa o la variable que juega el pulmón es el CO2, el nivel del CO2. La metabólica es el bicarbonato. El bicarbonato es un tipo de anión que tiene carga negativa. ¿Ok? Acá hay CO2 y bicarbonato. Siempre cuando hablen de una acidemia o una alcalemia, es el estado que ustedes van a encontrar, pero cuando hablen de pH sanguíneo, van a cambiar ese término de acidemia por acidosis. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la alcalemia. Ya no será alcalemia, ¿cómo se llamará? Alcalosis. Alcalosis. Entonces, estas son las variables que a ustedes les importan. CO2, bicarbonato, CO2 y bicarbonato. ¿Qué pasará? ¿Ok? Vamos a pensar, tiene un pH de 7.35 a 7.45. ¿Cuánto es el PCO2 normal? ¿El qué? De 35 a 45. 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces tiene 40 50. más menos 40 más menos 1. Bueno, no sé 40 más menos 5. ¿Ok? Bicarbonato, ¿cuánto es lo normal? Bicarbonato suele ser entre 27 y a 32. Menos. Ah, no, aquí está. ¿Cuánto? Ya. 24 a 28. Es mi equivalente. ¿Ok? Estos son los valores que nunca se tienen que mirar, porque esto es lo normal. ¿Ok? Pregunta. ¿Qué pasará? Ojo, esto tiene que estar en equilibrio, esto tiene que estar entre estos rangos. Si hay un desbalance, voy a tener algún tipo de patología, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué pasará si el PCO2 aumenta? ¿Qué pasará con el pH? Si el PCO2 aumenta, Exacto. Si el PCO2 aumenta, hay una acidemia. acidosis. Es lo mismo que decir el pH Baja. disminuye, es una acidemia o acidosis. ¿Qué pasará si el PCO2 disminuye? Si disminuye, sería una alcalemia. Exacto. ¿Qué pasará con el pH? Aumenta, ¿no? El pH aumenta, entonces está alcalinizado. Miren, se dan cuenta que depende cómo el PCO2 se comporte, se va a comportar el pH de su sangre. Y las variaciones les van a dar ciertos síntomas. Acá no van a tener síntomas, porque es lo normal. Si el pH disminuye, van a tener ciertos tipos de síntomas. Si el pH aumenta, van a tener ciertos tipos de síntomas. ¿Ok? Esto está perfecto. Entonces, sigamos. ¿Qué pasará cuando el bicarbonato aumente? Sería una acidosis. Si el bicarbonato, ojo, si uno sube, el otro tiene que bajar. Porque siempre están en equilibrio. Alcalosis. Si el pH, si el bicarbonato se empieza a acumular, Alcalosis. alcalosis. Claro, es alcalosis. Y si el bicarbonato empieza a descender, Eso se relaja. Acidosis. acidosis. Es al revés. Cuando aumenta el respiratorio, acidosis. Cuando baja el bicarbonato,
Directamente. Sí, es directamente. Ahí es directamente. Y en el sitio no es inversamente. Ya miren, si se dan cuenta, esto es directamente proporcional, pero esto es inversamente proporcional. Si el CO2 aumenta, el pH disminuye. En cambio, si el bicarbonato aumenta, el pH también aumenta. Entonces, uno es, para que sea más sencillo para ustedes, inversa y directamente. ¿Ok? Entonces, ¿para qué quiero llegar a esto? ¿Qué pasará cuando ustedes suben a la altura? No la cuento. ¿Qué pasará? Estamos hiperventilando. La pregunta es, ¿qué pasará con el CO2? ¿Aumenta y disminuye? ¿Y por qué? Que me responda, a ver, Borja. No, Borjas no, Rojas. Va a disminuir el CO2. ¿Por qué disminuye el CO2? Porque va a haber una hiperventilación. Porque estoy eliminando CO2, porque elimino CO2. Es cierto, mi consumo empieza a aumentar porque yo empiezo a hacer taquicardia, tengo que llevar más oxígeno a los nutrientes, pero así como estoy haciendo todo eso, estoy eliminando más porque estoy pasando a hiperventilar. ¿Eso qué me desencadenará cuando disminuye el CO2? La alcalosis. Alcalosis. Y si es respiratorio, ¿qué será? Es una alcalosis, póngale nombre y apellido. Alcalosis respiratoria. Entonces, un ejemplo de alcalosis respiratoria es el mal de altura. Alcalosis muy tienes que acidificar. ¿Cuál es el desencadenante? La hiperventilación. Tienes que acidificarte. Por eso cuando voy de altura. Perfecto. Ahora, ustedes, y yo les he dicho, tiene que haber un sistema de compensación, que es todo lo contrario. ¿Cuál será lo contrario de un aumento, perdón, una disminución del CO2? Tengo que compensarlo con bicarbonato, ¿no? Exacto, tengo que... Acidificarme. No, miento. O sea, sí, efectivamente. Tengo que acidificarme. Tengo que acidificar la sangre. ¿Y qué tendría que pasar con el bicarbonato? Bajar. Tendría que disminuir. El bicarbonato tendría que disminuir para yo compensar esto. Entonces, para que no se mareen, con el primer ejemplo, mal de altura. ¿Qué pasa en el mal de altura? Disminuye el CO2. ¿Qué pasa? Entonces es una alcalosis respiratoria. Yo tengo que compensar mi alcalosis respiratoria con todo lo contrario, con una acidosis metabólica. ¿Cómo tendría que estar el bicarbonato para que tenga acidosis metabólica? Bajo. Tiene que disminuir. Menos de 24. Menos de 24. Exacto. Esas cositas lo vamos a ver luego, pero esto es lo más importante. Ustedes tienen que saber cómo tiene, si uno tiene que aumentar, otro tiene que disminuir. Eso es lo que me interesa que aprendan en esta clase práctica. ¿Ok? Por lo tanto, imaginemos, si yo tuviera un aumento del CO2, ¿qué sería? Una acidosis. ¿Una acidosis de qué tipo? Respiratoria. Entonces, ¿yo cómo tengo que compensarlo con una? Alcalizarme. Una alcalosis metabólica. ¿Qué tendría que pasar con el bicarbonato? Aumentar. Exacto, así de simple. Lo mismo apliquen para todos para todos los demás ejercicios. ¿Ok? Ya, puedo borrar esto, ¿no? No fue. Anótenlo, chicos. Anótenlo. Hay estudios, bueno, la evidencia respalda que las personas que atienden a la clase y hacen sus apuntes y revisan sus apuntes después de la clase son las que tienen una mayor captación de la información. Entonces, no solamente graben, no solamente escuchen, también anoten cosas importantes, porque luego que dijo, entonces anótenlo ya. Entonces, el mal de altura le produce hiperventilación, ¿no? Por lo tanto, yo barro CO2, elimino CO2. Otro ejemplo de hiperventilación. ¿Han visto las personas que son ansiosas y agarran una bolsa y... Ya, tal cual. Entonces, las personas con crisis de ansiedad. No voy a preguntarle a nadie si ha tenido crisis de ansiedad, pero ustedes ya pueden identificar un ataque de pánico, por ejemplo. Una vez me extrañé y fue el resultado de la Ataque de pánico.
¿Cómo pueden identificar a una persona que tiene ataque de pánico? Además, hay algo que literalmente les tienen que preguntar y efectivamente ustedes ya diagnostican eso. Si tiene la sensación de que se va a morir. Es como un infarto, pero le hacen un EKG, está tranquilazo. Bueno, puede tener su taquicardia sinusal, pero después de eso no, nada más. Entonces, ejemplos de una alcalosis respiratoria, mal de altura, una crisis de ansiedad. ¿Cómo yo tendría que compensarlo con una acidosis metabólica? Pregunta, ¿alguna vez han ido a Cusco, Ayacucho, no, a Huancayo, a Ancash, alguno de ustedes? Sí, sí. Ya. Pregunta, ¿qué les han dicho en la farmacia cuando se han sentido muy mal? ¿Qué les han dado de tomar? Mate de coca. Sorochín, mate de coca. Ya, el mate de coca después lo vamos a hablar. Pero, ¿ustedes saben lo que contiene el sorochín? El sorochín contiene 3 cosas. 1, dimenhidrinato. Dimenhidrinato. 2, cafeína. 3, paracetamol. Esto es para los vómitos. La cafeína como que te mantiene más activo, más despierto. El paracetamol para la cefalea, dolor de cabeza. La pregunta es, ¿compensaste esto? No. Hay un fármaco que se llama, y los que han hecho diuréticos ya más o menos sabrán, hay un fármaco que se llama la acetosalamida. Vamos a ir a nuestro túbulo contorneado proximal. Acá tiene la grasa carbónica, acá tienen agüita más CO2. Ya, acá hay una enzima. Esta enzima se llama la ligrasa carbónica. La grasa carbónica se desciende muy rápido. ¿A qué cosa? Hidrógeno. A hidrogeniones y bicarbonato. El hidrógeno, este es el... ¿Cómo se llama? Luz tubular. La luz tubular, muy bien. Y esto es el intersticio, o los capilares. Por acá está la sangre. ¿Tiene un plumón rojo? Tu plumón rojo. Plumón rojo. Nadie quiere, ¿no? No importa. Ya. ¿Qué hace la grasa carbónica? Normalmente cataliza esta reacción. ¿Ok? Agua más dióxido de carbono lo convierte en ácido carbónico. Y el ácido carbónico es un ácido muy débil que se disocia muy fácil. ¿En qué cosa? En hidrógeno, hidrogeniones, el bicarbonato se va a ir, se va a reabsorber en los capilares. Por lo tanto, si el bicarbonato empieza a aumentar, ¿qué pasaría? Me provocaría una alcalosis Metabólica. Pero yo no quiero eso, porque yo estoy con alcalosis respiratoria. ¿Qué tendría que hacer? Inhibir a la grasa carbónica. Por eso necesito un rojo.